Clasificar, poner etiquetas, entender nuestro alrededor de manera que entre dentro de nuestra forma de pensar el mundo, nos tranquiliza, nos hace sentirnos parte. Así, si alguien tiene el pelo corto, decimos que es un hombre. Si usa pollera, es mujer. Sí, nos tranquiliza, pero también obtura la posibilidad de ser libre. La libertad es el regalo más preciado con el que podemos contar, pero muchísimas personas, frente a nuestra necesidad de clasificar todo para entender el mundo, no se sienten parte. Lo intentan, sufren, se oponen a lo que sienten, incluso se lastiman, o peor, acaban con sus vidas, porque no hay peor cosa que no sentirse parte. Podés nacer con pene y percibirte mujer, o ser un hombre con vagina. Mi nombre es Mauricio Strugo. Soy psicólogo y sexólogo, y en el episodio de hoy vamos a hablar de transexualidades. No solo vamos a tratar de entender de qué se trata, sino que además vamos a contar con un testimonio muy especial. No te lo pierdas. HDP. Hora de pensar. Pensemos unos instantes. ¿Alguien se atreve a criticar a una persona que sea ciega por querer aprender a leer? ¿Nos atreveríamos a opinar mal de alguien que quiere estudiar una carrera universitaria de grande porque a sus 17, 18 años no tuvo la oportunidad de hacerlo? No. Cada historia es particular. Lo que en todo caso vale es ir por lo que queremos y luchar para conseguirlo. Tomando estos ejemplos, ¿por qué entonces no podemos aceptar que haya personas que no hayan nacido con el sexo biológico que querían, que esperaban, y al sentirse incómodos, incómodas con esto, luchen por una identidad diferente? Esto no es una moda, no es un capricho. ¿Creen que oponerse a lo socialmente establecido es tarea fácil? Ojalá con el tiempo exista un día en el que no tengamos que hablar de estas cosas. Pero por ahora, para seguir abriendo nuestras cabezas, necesitamos empezar a entender ¿de qué se trata todo esto? HDP. Hora de pensar. Lo primero entonces es establecer una diferencia entre lo que es el sexo y el género. Sexo está basado en las hormonas, en los genes y en lo biológico, es decir, con la definición de masculino y femenino según los genitales correspondientes a lo biológico, para determinar qué es un hombre y qué es una mujer. Género tiene que ver con la manera en que la sociedad espera, según el sexo biológico, que nos comportemos. La identidad de género comienza temprano en la vida y tiene que ver con cómo te sentís en tu interior y cómo expresás tu género a través de tu comportamiento, de tu forma de vestirte, de tu forma de estar en el mundo. Y esto va más allá del sexo asignado e incluso de lo que la sociedad espera, según al cual pertenezcas. Muchas personas creen que solo existen dos géneros, hombre y mujer. Esto se conoce como binarismo de género.
pero no todas las personas experimentan su propio género de esta forma. Si tu género es diferente del masculino o femenino que aparece en tu acta de nacimiento, puede ser que te identifiques como persona transgénero. La transexualidad, entonces, tiene lugar cuando la identidad de género y el sexo biológico no concuerdan. Algunas personas transgénero se identifican como hombres o mujeres, otros de género queer, de género no binario, sin afiliación de género o en algún lugar dentro o fuera del espectro de lo que entendemos por género. Algunos toman hormonas y se hacen cirugía como parte de la transición, otros no. Muchos eligen identificarse abiertamente como personas transgénero, mientras que otras simplemente se identifican como hombres o mujeres. Hace 11 años, en Argentina, se sancionó la Ley de Identidad de Género, la primera en el mundo que no patologiza las identidades trans y permite acceder al cambio registral a través de un simple trámite administrativo, sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales. Además, reconoce el derecho a la salud integral. Es importante entender que la identidad de género de una persona no comienza en la adultez, sino que es una vivencia interna e individual que se siente desde la infancia y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Poco se habla de infancias trans, porque poco se las ha visibilizado, por temor, por falta de información o por responder a un paradigma heteronormativo, biologicista y binario. Del tema no suele hablarse, y esto, por supuesto, ha generado marginación, criminalización y patologización de esta población. Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas, nos permitiría eliminar las barreras que tienen estos niños, niñas o adolescentes, ayudaría a evitar el sufrimiento de familias y sobre todo la discriminación y las violencias. HDP, Hora de Pensar. Estas personas, a lo largo de toda la vida, por no pertenecer a lo que la sociedad establece como normal, sufren discriminaciones de todo tipo, no consiguen trabajo y en muchísimos casos terminan prostituyéndose como la única salida posible. Incluso existe un término para referirse a este tipo de discriminación: transfobia o transmisia. La transfobia y la transmisia son básicamente lo mismo. Sin embargo, transfobia quiere decir tenerle miedo a las personas transgénero, lo cual no es una forma precisa de hablar sobre la opresión que sufren las personas trans. Algunos prefieren usar la palabra transmisia para referirse a la transfobia, porque misia viene de la palabra griega para odio. Para ellas, la palabra transmisia es más útil porque resalta el prejuicio que existe detrás de las actitudes, creencias y sistemas que hacen daño o niegan la existencia de las personas trans y no binarias. Según palabras de Amnistía Internacional, los motivos más destacados de la transfobia son los siguientes: entender que los roles de género deben ser respetados por ser lo natural. La resistencia a romper con la tradición, pues hay colectivos cuyos privilegios dependen de que los roles de género no sean trascendidos. El miedo a lo desconocido, que se transforma en discriminación y violencia. Y en algunos casos, la transfobia puede conllevar agresiones verbales y físicas hacia las personas trans. Y al igual que ocurre con la homosexualidad, la transexualidad puede ser percibida como peligrosa al transgredir las normas socialmente aceptadas sobre el sexo, el género y la orientación sexual. Estas personas sufren discriminaciones de todo tipo a lo largo de sus vidas. Desde niños o niñas en las escuelas por parte de los docentes, de sus compañeros,
de sus propias familias en algunos casos, y también más adelante a la hora de conseguir trabajos. Es tanta la presión que en muchos casos terminan padeciendo depresiones gravísimas, poseen autoestimas muy bajas e inclusive en muchas situaciones llegan al suicidio. Según datos del proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el mundo, 4.042 personas trans y género diversas han sido asesinadas en todo el mundo entre enero del 2008 y septiembre del 2021. Y con respecto al suicidio, una nueva investigación encontró que las personas que son transgénero son mucho más propensas al suicidio que sus pares. El nuevo estudio, que utilizó el archivo de datos centralizados de Dinamarca, encontró que las personas transgénero tenían una tasa de intento de suicidio 7,7 veces más alta en comparación con los demás. También tenían una tasa de muertes por suicidio 13,5 veces más alta. La tasa de suicidio en todos los grupos se redujo con el tiempo, anotó el estudio. Aún así, las personas transgénero morían a unas edades más tempranas que las demás, ya fuera por suicidio o por otras causas, advirtieron los investigadores. En este estudio realizado en Dinamarca, el equipo identificó a casi 3.800 personas transgénero y encontró 92 intentos de suicidio y 12 muertes por suicidio en el grupo transgénero entre 1980 y 2021. HDP, Hora de Pensar. Bueno, lo prometido es deuda y ahora estoy junto a la invitada de este episodio para conversar con ustedes. Estoy con Marianne Lettieri o Marianne Lettieri. Hay gente que le dice una forma, hay gente que le dice de otra. La verdad es que estoy en un lugar que tiene mucha historia y es muy importante para lo que estamos hablando en el podcast, que es para abrir la cabeza. Y lo primero entonces que te voy a preguntar, Marianne, es ¿dónde estamos exactamente para que les cuentes a los que están escuchando? Bueno, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Estamos acá en Mochacelis, que es una asociación civil que se creó hace 12 años, primero pensado como una pata educativa, como un bachillerato para la población travesti trans, adolescente y adulta que había quedado por fuera del sistema educativo y que considerábamos que tenía que ser una pata a suplir para que empiece a cambiar la vida de la población trans. Y 2 años después tenemos más de 11 programas donde está la pata educativa, pero también el programa de acceso a la salud, a derechos, de empleabilidad para insertarse en el mercado formal. Así que hacemos un trabajo muy integral acá. ¿Cómo hace la gente para comunicarse, para saber de Mochacelis? El mayor canal que tenemos hoy en día es por Instagram, tanto de personas de la población que quieren conocer el espacio y acceder a los beneficios, como también a personas de la sociedad civil, ¿no? De que quieren instruirse o conocer un poco más. Por supuesto también tenemos por correo, el Instagram es @mochacelis y por correo es info@mochacelis, donde ahí nos pueden consultar, preguntar. A veces nos llegan muchas cosas de preguntas, sobre todo de la sociedad civil, de por ahí madres o padres que tienen hijos o hijas trans y bueno, nada, también ayudar a acompañar a desasnar esos mitos, ¿no? Digo, con lo que todo el mundo se crió en esta sociedad y muchas veces no comprendemos porque no tenemos esa información. HDP, Hora de Pensar. La identidad es muy importante, tiene que ver con ser, tiene que ver con una construcción. Y la verdad es que cada persona tiene derecho a definirse como quiera. A mí, Marianne, me encantaría que puedas contarnos quién sos, qué haces, desde lo más externo hasta lo más interno. A ver, qué pregunta. Mirá, la respuesta rápida que te puedo decir quién soy una persona.
Pero muchas veces hay algo que es importante, que es en el caso personal, esto te lo digo a nivel personal, de que es necesario hoy en día visibilizar incluso mi género. Digo, yo soy una mujer trans que expresé mi género a los 11 años, hace más de 26 años, saquen la cuenta de cuántos años tengo. Y pienso de que es importante poder visibilizar eso, porque todo lo que te pueda llegar a contar después tiene quizás otra connotación sabiendo el género de la persona y sabiendo las realidades de nuestro país. A ver, soy una persona que me cuesta mirar para atrás, en el sentido de hay una diaria que a veces nos consume, y hace muy poquito, mira, justamente con amistades estábamos hablando, donde me plantearon ¿vos te diste cuenta de las cosas que lograste? Obviamente no sola, porque digo, me parece que en la vida todos y todas, gracias a nuestras redes, se nos permite, digamos, desarrollarnos y ser quien somos. Pero soy una persona que desde que soy chica siempre tuve en claro lo que quería, sin saber cuál era esa etiqueta. O sea, no tenía ni idea, te estoy hablando por el 99, principios del 2000, no tenía ni idea lo que era ser una persona trans, la palabra travesti, no tenía ni idea nada de eso, pero yo ya sabía lo que era y quién era, y a mis 14, 15 años me empecé a dar cuenta que la sociedad necesitaba que yo ponga una etiqueta. Y las etiquetas que te ofrecían en ese momento no eran de las mejores, porque haciendo un poco de memoria, o quienes tienen por ahí nuestra edad, saber que en ese momento, digo, estaba Cris Miró falleciendo y apareciendo Florencia de la B, y lo que se veía en los medios de comunicación eran zonas de prostitución. Yo sabía que no quería nada de eso, pero había una sociedad, o sentía como que había una sociedad que me decía, bueno, te espera esto. Bueno, ¿qué hacer en ese proceso para no llegar a eso? Y me parece que ahí lo principal que tuve, o la primer contención que por suerte tuve, creo que fue la del seno familiar, o la de la familia, que paradójicamente es el lugar donde se produce la primera causa de expulsión entre los 13 y los 15 años. Y con errores, aciertos, como pudieron, tuve un entorno familiar que fue entendiendo qué era lo que estaba pasando, que a ver, no era nada malo, pero sí era algo que rompía la norma de lo que conocía mi entorno familiar, mi mamá, mi papá, mi hermano. A algunas personas le costó más que otras entender. Pero bueno, nada, digo, para resumir, digo, es muy difícil resumir la vida de una persona, pero para resumir, digo, soy una persona que siempre consideré que iba a estar por debajo, o me iban a hacer sentir que iba a estar un escalón por debajo del resto. Entonces me formé, me capacité, peleé, te voy a decir, digo, tengo una personalidad que he tenido que pelear hasta en entrevistas laborales, y como que siempre me hicieron como notar eso de me tenía que ganar esa posición, ese puesto. He trabajado en el sector privado siendo una persona trans, pero no fue como cualquier persona que presentó su CV e ingresé, la tuve que pelear, y digo, me parece, y hoy celebro, y hoy el trabajo que hago en la asociación civil es un poco para romper todo eso, y que las personas no tengan que pasar por eso simplemente por portar un género diferente al común denominador de la sociedad. HDP. Hora de pensar. Bueno, qué interesante todo lo que vas compartiendo. La verdad es que lo próximo que quiero preguntarte tiene que ver con que mucha gente cree que ser transgénero es una moda de estos tiempos, o algo que en esto de la lucha por la libertad muchas personas se rebelan contra lo establecido. Yo sé que esto es todo lo contrario, ¿no? Porque sería más fácil calzar dentro del clásico hombre-mujer, y todo lo que darse cuenta desde la infancia en muchos casos produce es sufrimiento, porque es ir contra lo establecido, contra la heteronorma, como se suele decir. Y justamente, Merian, lo que quiero preguntarte, o digamos llamarte a que reflexionemos juntos, es con esto de que hay gente que por ahí desde el desconocimiento parte de la premisa de que de que esto es una moda, de que esto es algo que es una ocurrencia por los cambios que están habiendo. Y yo quisiera que te tomes unos minutos para contarle a la gente que esto no es fácil, digamos, que justamente lo estabas diciendo recién en la presentación, que la verdad es que es un camino arduo y duro desde el momento de hacer un duelo de lo que uno fue,
de que la familia haga un duelo y, como dijiste, de pelear, porque hay que pelear, digamos, y muchas veces esto no es metafórico, sino literal, para hacerse un lugar en el mundo desde la diferencia. Sí, a ver, mira, en ese sentido, cuando hablamos de modas, yo siempre invito a que podamos tener un poco de historia. Nosotros no aparecimos antes de ayer, brotamos del piso. Digo, si vos te pones a pensar en la historia y sobre todo si hay, no sé, personas que por ahí, no sé, antropólogos o gente que haya leído un poco, digo, las personas trans, o lo que hoy se conoce y se le puso el título y nombre de personas trans, existen desde los pueblos originarios cuando se hablaba de 2 o 3 almas, o por ejemplo el pueblo originario de los Muyes, que son personas que, al revés de lo que pasa ahora, la persona trans era la más alta idolatrada dentro del pueblo. Muy poquito queda hoy en México, en la zona de México y demás, digo, para poner un poco de historia, ¿no? Pero pensando un poco en esto que se habla sobre modas y demás, mira, yo te llamo a vos y a las personas que nos escuchen a la siguiente reflexión. En un mundo y en un mundo total donde hoy en día hay 14 países a los que yo no puedo entrar porque me matan, en una región, si querés ir más corto, Latinoamérica, donde todavía sigue habiendo situaciones de violencia, y en un país como Argentina, que hay leyes, pero aún así sigue habiendo travesticidios y no acceso a la educación y al trabajo, ¿quién querría ser trans? Yo soy una tonta si elijo ser trans, si es una cuestión de elección en este tipo de mundo. Lo que sí elegí fue cuándo expresé mi género. Eso sí lo puedo elegir. No puedo elegir ser trans. Vos no podés elegir, o una persona no puede elegir ser cisgénero. Pero sí lo que puede elegir es cuándo expresar. En mi caso fue a los 11. Hay gente que lo tiene a los 20. Hay otra gente que lo tiene a los 40. Y hay gente que se muere sin expresarlo. Entonces, cuando hablamos de moda, mismo puede ser con personas trans, personas no binarias, que quizás es lo más reciente que también se juzga. No es que es una moda, es que se están dando las condiciones para que nosotras podamos visibilizarnos. En los 90, si se quiere, 80, 90, fue la comunidad gay. No es que no existía, se visibilizó. 90, 2000 se empezó a visibilizar y a tomar conciencia de la población trans. Y hoy en día se está visibilizando a las personas no binarias. Pero es una cuestión de visibilidad, no de elección, no de ponerme de moda, no porque los medios o porque las redes o lo que fuese juego con esto. Digo, ay, mira, y esto yo siempre trato de usar el humor, ¿no? Pero digo, cuando alguien me dice, ay, ¿por qué es tan fácil hoy en día y hasta me podría jubilar si accedo a la ley de identidad de género? Dale, vestite con ropa de mujer y andate a microcentro porteño. Existe el término que justamente yo lo dije al principio del podcast, de la transfobia, digamos, y justamente compartí una investigación que habla de la cantidad de muertes que hubieron, digamos, ¿no? Desde el 2018 hasta el 2021 se contabilizan 4.000 personas fallecidas por transfobia. Entonces, lo que vos decís, la verdad que es así, pero bueno, siempre la gente desde el desconocimiento, lo que le da miedo, lo que hace muchas veces es discriminar, porque le cuesta abrir la cabeza. Justamente este episodio y el podcast, Hora de Pensar, trata de esto, ¿sí? De que podamos un poquito ir más allá de lo evidente, ¿no? HDP. Hora de Pensar. Quiero preguntarte algo más íntimo y tiene que ver con si tenés pareja, qué tipo de sexualidad, si es que hay una identificación con un tipo de pronombre de sexualidad, porque bueno, hay personas que digamos son transgéneros no binarias, hay personas que son transgéneros binarias. ¿Cómo es tu experiencia al respecto? ¿Hay gente que es transgénero y es bisexual? Sí, a ver, me parece que la identidad de género va por un lado y la orientación sexual va por otro. Mi identidad de género no va a definir la orientación sexual, aunque la sociedad crea que es así. En mi caso, yo digo, soy una persona que utilizo pronombres femeninos, soy una persona trans binaria, y mi atracción física y emocional y sexual es hacia las masculinidades. Por ende, termino siendo una persona heterosexual, una persona trans heterosexual, ya que mi femineidad y mi cuestión binaria, frente a lo que a mí me gusta y demás, o lo que me atrae sexualmente, sexoafectivamente, es hacia lo masculino. Digo, también hay mujeres trans
lesbianas, que le atraen personas femeninas. Digo, el error es también asumir, porque incluso la orientación sexual de las personas trans también se asumen. Vos ves una mujer trans y no te vas a imaginar, o no querés imaginarte que por ahí sexoafectivamente está con una mujer. Pero puede pasar y tu atracción puede ir hacia ahí. O que esté con una persona no binaria, o que esté como... ¿qué es lo que tiene la mayoría? Es, bueno, le gustan los hombres, está con hombres. Puede que sí, puede que no. En mi caso es así, digo, pero hay casos que no. Igual acá el sexólogo sos vos. Bueno, pero te quiero decir una cosa, se me quemaron los libros. ¿Pero por qué? Porque, a ver, justamente, como vengo de una sociedad, y vos también, digo, difícil en ese sentido, porque tiene una manera de mirar las cosas y de completarlas para tranquilizarse, que de golpe es, no, bueno, pero si es trans en realidad es porque no le gustan los chicos, en realidad le gusta, eso será homosexual, esto será... A ver, es difícil y por más que sea un profesional, todo esto requiere incluso, y es una buena invitación a la gente que está escuchando, a que vos vuelvas a decir cómo es esto en tu caso. O sea, vos sos una persona trans, a ver si lo puedo decir bien, ¿sí? Que, digamos, se considera binaria y su gusto, su sexualidad, su preferencia sexual es hacia los hombres, ¿verdad? Correcto. Pero esto puede ser distinto, digamos, así como hay gente que asume su transexualidad mucho más grande y no desde niños, y otras personas que nunca, como decías muy bien. Creo que lo mismo pasa con la sexualidad. Dijiste algo que me parece que está bueno que repitas, que no están unidos. ¿Qué es lo que no está unido? Justamente lo que no está unido y no se desprende la orientación sexual de las personas es del género de la persona. Y muchas veces cuando hablamos del género o del también incluso la genitalidad, ahí es donde se empiezan a unir las cosas, decir, no, bueno, pero en realidad como tiene o porta pene y está con otra persona que porta pene, serían dos personas gay. Bueno, lamento decirles que el 90% de las personas gays no nos buscan a las mujeres trans, porque justamente busca la masculinidad. Entonces, cuando alguien está con una persona trans, generalmente, tampoco, yo no suelo generalizar nada, pero digo, en la mayoría de los casos sucede que esa persona tiene una atracción física hacia mujeres cis, que son mujeres que portan vagina y que se expresan como mujeres, y hacia mujeres trans, pero no hacia hombres. Entonces, vuelvo a repetir, es difícil porque nos enseñaron otra cosa, porque incluso... Y te hablo, yo ya siendo trans en el secundario, ni en el secundario aparecemos nosotras. Entonces, ¿cómo pretendemos que una sociedad entienda si cuando a mí me enseñaron en una lámina lo que era el sistema reproductor, me mostraba una mujer con una vulva y un hombre con un pene, y yo le decía a mi profesora, ¿y dónde estoy yo? Ni en psicología a mí me enseñaron de estas cosas. Recién cuando estudié sexología empezamos a hablar de esto, para que también veas que en las facultades, hoy en día yo me recibí en el 2003, ¿sí? Y ha cambiado mucho, digamos, la carrera, pero esto tampoco era algo que se hablaba ni siquiera de homosexualidad, ni siquiera de travestismo, y ya sabemos además que en los libros, digamos, de diagnóstico de salud mental, además todas estas cosas eran consideradas trastornos, enfermedades, y que había que corregir con prácticas. Con prácticas terribles, no prácticas, digamos, quirúrgicas. Lobotomías, electroshock. ¿Sí? Violaciones en el peor de los casos a las mujeres que se sentían o tenían una atracción lesbiana o varones trans. Me parece como que eso, yo creo, y mira, en esto no me quiero poner por ahí en punitiva, pero digo, me parece más atroz eso a que exista yo caminando por la calle. Irse. ¿Cómo fue tu recorrido? Bueno, ahí yo creo que empezaría recordando un poco lo que veníamos hablando, que es el apoyo familiar. Hubo un momento de mi vida de que yo había decidido a mis 17, 18 años como decir, bueno, quiero ser profesora, quiero estudiar profesorado de inglés. Ya tenía un conocimiento sobre el idioma y me gustaba, pero
te imaginarás que en mi vida no había visto ninguna profesora trans. Entonces yo decía, ¿estará permitido que yo lo haga? Porque también te empezás a hacer esas preguntas. Bueno, en el medio tuve que empezar a trabajar. Me acuerdo de empezar a tirar en ese momento. No existía el mandar por mail. Digo, se tiraban currículum físicamente. Que encima era peor porque tu carta de presentación ya era tu presencia. Y en ese momento tampoco había la identidad de género. Con lo cual piensen que yo siempre digo lo mismo. Mientras todo el mundo que no es trans pensaba cómo armar su CV, qué poner primero, qué mejor experiencia para llamar la atención, yo estaba pensando qué nombre le pongo. Porque estaba el del documento y estaba el autopercibido y el que yo siento como nombre propio. Entonces, eso ya era un impedimento. Y también empezar a suceder situaciones incómodas en las entrevistas donde ya se estaban metiendo con la vida privada de la persona, es decir, conmigo, y no con lo que ameritaban que eran mis habilidades para ese puesto. Obviamente, millones de puertas cerradas, pero ahí vuelvo a lo mismo. Cuando vos mencionabas esto de la prostitución, se recurre a la prostitución no como un acceso fácil. Te hablo en el 90% de los casos. Puede haber un 10% que sí, no le interesa otra cosa y quiera ejercer la prostitución, y es válido lo que cada quien decida. Pero digo, hay algo de puertas cerradas y tenés que comer. Digo, no queda otra. Más sobre todo la gente del interior que viene a Buenos Aires, que ni tenés un apoyo. En mi caso yo soy porteña, pero digo, en mi caso hubo un apoyo de mi familia que me bancó desde el plato de comida hasta la ropa que me vestía, que fue mi mamá o la gente de mi familia, y que evitó que yo llegara a esa situación. Y cuando mencioné lo de que soy porteña, lo menciono porque pensemos que no es lo mismo ser una persona trans en Buenos Aires y ser una persona de clase media, o haberse criado en una familia de clase media, o incluso una tontería como ser una persona rubia y blanca, que ser una persona del interior, trans, venir sola para acá, portar una expresión de género que ya tu condición socioeconómica la demuestra. Digo, todo eso son condicionantes y ya no es... Y eso le pasa a cualquier persona. Imagínate poniéndole el plus de que sos trans, porque eso le pasa a cualquier persona. Entonces digo, me parece que ahí hay algo a repensar y a plantear en general. Y en mi caso particular, como te dije al comienzo, yo te la peleaba, digo, en una entrevista. Cuando algo chiquitito, y con esto cierro, me han preguntado en una entrevista, ¿y cómo vendrías a trabajar? Porque asociaban que yo tenía que ir vestida como una prostituta. Y mi respuesta fue, y así como me estás viendo. No de otra forma. Digo, y si me he visto de otra forma, para salir después a bailar, no sé. Pero digo, hay algo ahí como que te digo, y pensándolo ya con otro recorrido y con otra experiencia, que es esa pregunta no de la maldad, sino del desconocimiento. Pero el desconocimiento puede terminar en maldad y en violar derechos y negar derechos básicos como es el acceso al trabajo. HDP, hora de pensar. Merian, y con respecto a tu vida actual, sé que sos actriz además, que estuve leyendo un poquito antes de la entrevista para conocer un poco más de vos. Y bueno, quiero que le cuentes a la gente porque justamente sos un ejemplo de resiliencia, ¿no? Porque tal cual como decís, yo soy del interior, sé que venir a Buenos Aires es difícil y sé además que en el interior el hecho de ser diferente todavía más en lo clásico, ¿no? En el interior, en la zona del norte, en general, esto suele costar un montón, ¿sí? Yo vengo de Chaco, pero por ejemplo en Chaco hay un poco más de apertura que en Corrientes, que está a 15 kilómetros nada más de diferencia. Estudié en Corrientes, pero había una cuestión clasista, había una cuestión, digamos, de los hombres se vestían todos con la camisa a cuadros, con el cuentaganados, con los zapatos náuticos, las mujeres todas vestidas, y había como una diferenciación muy, muy, muy grande. Entonces, seguro que la gente que se venía a Buenos Aires se venía escapando, se venía porque no podía ejercer su identidad, ser de alguna forma, ¿no? Y venía con lo opuesto porque muchas veces era rechazada hasta por su propia familia, que con doble apellido necesitaban, ¿no? Cumplir con todos los mandatos de casamiento, bautismo de los hijos, presentación social, como se dice. Y esto era considerado como difícil, raro. Recuerdo algunos casos de homosexualidad
y enseguida como era, digamos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, como se suele decir. Entonces, bueno, después de todo esto que te comparto, quiero que cuentes vos en esta resiliencia que tiene que ver con todo lo que vos la peleaste, quién sos hoy. Y también, digamos, yo te encontré justamente porque tenés cierta visibilidad, así que por ahí en ese sentido te agradezco de antemano antes de terminar porque me respondiste, porque mucha gente le cuesta mucho hablar de estas cosas. Sí, mira, en mi caso, voy a arrancar de atrás para adelante. En mi caso, yo creo que la respuesta es parte de pensarme a mí cuando yo era chica y no tenía nada donde ver. A ver, yo hay algo que por ahí, no sé, no me gusta decirlo ni a mí, ni tampoco me gusta que se me diga esto de ser una referente y demás. Digo, porque yo no laburo, no trabajo, no hago cosas para hacerlo. Inevitablemente te terminás transformando porque no hay una referencia. A mí me pasaba de chica, digo, yo no tenía referencia. Digo, en un momento toda persona trans hemos creído que éramos las únicas. O sea, hoy quizás ya no pasa tanto porque hay mayor visibilidad por las redes, por lo que quieras. Pero en aquel entonces, digo, hasta lo llegaste a pensar. Entonces digo, hoy cuando por ahí te llaman para una entrevista o para dar tu testimonio, para hablar también del laburo que estás haciendo y todo, me parece que es súper importante por dos cosas. Una, porque demuestra que los medios de comunicación cambiaron. Porque antes no se nos daba esa posibilidad, ni desde un podcast hasta un medio de comunicación masivo y en canal de aire. Y por otro lado, porque hay gente del otro lado. Digo, yo recibo un montón de mensajes de personas trans que quizás están empezando a expresar su género o de niñeces trans que, lo voy a decir acá como públicamente para que ya lo sepan, digo, te preguntan ¿qué hiciste como que te salió bien para hacerlo yo? No hay una receta. Hay un montón de situaciones y hay que también entender el propio camino de cada quien. Digo, esto que decíamos antes, la familia por un lado, de dónde sos, que es imposible, no es imposible, porque hay un montón de redes desde organizaciones como por ejemplo Muchas Series y otras tantas, hasta alguna que otra dependencia estatal que te puede ayudar. Digo, pero yo no tuve todo eso y pienso que cuando vos recién, por ejemplo, mencionabas mi trabajo como actriz, hace no más de un año que tuve que ir a México a promocionar una serie de HBO y en el panel me preguntaron sobre cuestiones trans y referencias en el cine sobre identidades trans, y yo digo, no había, porque lo ocupaban hombres, hacían de nosotras, o en el caso más práctico, mujeres, cis me refiero, pero nosotras no teníamos esa posibilidad. Y si querés que me ponga a hilar más fino, por culpa de todo ese proceso, hay personajes que ya no puedo hacer, porque no se me dio esa posibilidad cuando tenía 20 años. Yo no puedo interpretar hoy excepto que haya con la tecnología o lo que quieras, pero no puedo interpretar a un adolescente de 18 años. Y no porque no quiera, es porque el sistema no me dio esa posibilidad cuando yo tenía 18 años. Porque yo no soy actriz desde los 30. Digo, lo venía ejerciendo, pero no en ese mundo. Porque nosotros somos muy graciosas cuando estamos en teatro, pero cuando caminas por la calle te tiran un cascotazo. Entonces digo, eso es una hipocresía social. Y me parece que hoy en día que sí se está empezando a visibilizar, a permitir, sea o no por marketing. Pero por lo menos estamos. No voy a decir se nos da ese lugar porque le doy el poder al otro de que me lo dé. Ocupamos esos lugares. Porque lo ocupamos porque por un lado sí se permite, pero por el otro la peleamos para ocupar esos lugares. Y lo que sí y esto ya que hago como una especie de crítica al cine, sobre todo de nuestro país, en que empecemos a permitirnos visibilizar otro tipo de personajes, no la prostituta, drogadicta y que roba. Digo, hasta ahora creo que hice varios personajes, pero te diría que el 70% fueron prostitutas drogadictas. No digo que esté mal, porque lamentablemente es una realidad que sigue sucediendo, pero no es lo único. No sigamos alimentando que un pibe o piba trans de 10 años vea una serie donde hay una persona trans que únicamente se droga o se prostituye. Porque entonces, porque te lo digo porque me pasó, decís, ¿ese entonces va a ser mi futuro? ¿Porque es lo que me están mostrando? No. O sea, si te empiezan a cerrar un montón de puertas, puede que sí. Pero digo, hay otras realidades que me parece que está bueno que se puedan visibilizar. Digo, así como vos me estás dando la oportunidad para poder visibilizar lo que yo hago o lo que hacemos incluso acá en la asociación, entender que hay otras realidades como personas que
El mundo, como lo dicen algunas personas trans, no es únicamente esto. Al igual que la población cisgénero es variada, es rica, es diversa, porque incluso la población cis es diversa, no son todos iguales, no somos todos iguales. Y me parece que eso es muy difícil como a veces entender, porque siempre nos ponemos en un lado de, bueno, como no conozco de esto, bueno, lo pongo abajo de la alfombra. No, porque un día la alfombra te va a quedar de este tamaño, porque metiste todo ahí abajo. Digo, y en algún momento todo eso va a explotar. Y me parece ahí que es importante, y con esto no sé si era la última pregunta de la que me ibas a hacer, pero digo, llamar un poco a la reflexión de lo que no conozco, ver cómo lo empiezo a conocer. Y eso no significa que invitamos a que la gente se vuelva trans. Y que, vuelvo a repetir, nadie se vuelve trans. Simplemente lo que invitamos es a que si vos, que nos estás escuchando, o que tenés una persona en tu entorno que es trans, y que incluso no sabes cómo abordar, o cómo tratar, o lo que fuese, bueno, hay que empezar a ver cómo hacemos eso. Porque el daño que se le causa a la persona trans por marginarla, sobre todo cuando es de tu propio entorno, no hay nada peor que la mano que te acarició cuando naciste, la misma que te da la trompada cuando le dijiste, hola papá, hola mamá, soy trans. Es la misma mano, no hay otra. Entonces digo, me parece que eso tiene que empezar a cambiar. Está cambiando, lento, para mi gusto, pero está cambiando, y me parece que nada, el cambio es con todos los factores y con todos los actores y actrices de la sociedad, no solamente con nosotras, que somos la población trans. HDP. Hora de pensar. Merian, quiero contarte que varias veces en la entrevista se me erizó la piel, me dio piel de gallina, me emocioné porque me gusta mucho tu testimonio. Me parece que no son palabras teóricas, no son como si no supieras, ¿no? Estás hablando con el alma, estás hablando con el corazón, y un poco no es casualidad habernos encontrado, porque, yo creo que hay causalidades, no casualidades, y bueno, hoy estamos acá. Recién mientras te escuchaba, entre otras cosas que iba mirando del audio y que todo estuviera bien, me di cuenta que estamos en una biblioteca. Estamos también con ruidos de la calle porque tenemos una ventana hacia la calle y bueno, es vivir en la ciudad donde vivimos, pero me encanta que estemos entre libros, ¿no? Y con títulos de libros que tienen que ver con la temática, que tienen que ver con la identidad. Realmente, bueno, estamos protegidos por la sabiduría, estamos protegidos por las lecturas, y realmente es hermoso poder escuchar, porque esto es vida, y porque, como te dije en algún momento, quiero agradecerte por la valentía de esto. Está bueno esto de pensarte no referente, pero por otro lado estás acá en este lugar y podés ser referente porque, bueno, cada vida es sagrada y tu testimonio es lo mejor que uno tiene para dar, ¿no? No es dar cátedra ni mucho menos, pero cuando se habla desde el corazón, lo que sale de ahí llega. Entonces es mi deseo que esto que hoy hablamos llegue a muchísima gente que pueda escucharlo. Y que bueno, que se acerquen también a Mocha Celis, a vos, a poder por ahí animarse a hablar, porque hablar cura. Entonces quiero que para cerrar nos cuentes dónde te pueden encontrar a vos, en redes sociales, y bueno, lo que tengas para decir para cerrar este episodio. Bueno, primero darme cuenta que cada vez que tengo que dejar mi Instagram tengo que crearme uno más fácil, porque es Marianne con Y y doble N, Letieri, es el Instagram, que es Marianne Letieri. Si no, bueno, se meten en tu perfil y ahí me van a encontrar seguramente porque nos estamos siguiendo. Pienso también que lo que decías antes, ¿no? El tema de no ser una referente, no es que no quisiera, digo, es que no me parece como que, o yo nunca tuve como referentes en mi vida, pero sí sé que inevitablemente, digo, todos a veces y todas necesitamos como esa referencia. Incluso, no sé, estás estudiando canto y buscas un cantante como referente, digo, y eso es porque justamente hay cierto grado donde uno siente o una siente como una especie de soledad o creer de que te está yendo todo mal. Y pensemos que cuando eso le pasa a la población trans, en muchos casos
en alto grado incluso de porcentaje, el destino es el suicidio en muchos casos. Y no es porque se mató o se suicidó porque era una persona trans. Es porque hay una sociedad que te oprimió y te empujó a que esas cosas sucedan. Después a Mochacelis, bueno, lo dijimos antes, @Mochacelis, pueden ahí también encontrarnos. Y como reflexión, yo creo que igual ya dijimos y dije mucho hace un ratito, pero pienso que la mayor reflexión siempre yo llamo a que si no somos parte de la población trans, no conocemos, no tenemos idea, tenemos prejuicios o tenemos desconocimiento, empezar a conocer sobre el tema, empezar a instruirnos, como vos dijiste. Mira, lástima que no podemos mostrar, ¿no? Pero estamos rodeados acá en este momento de muchos libros en una biblioteca que lamentablemente no existen muchas bibliotecas en nuestro país que contengan también libros sobre diversidad y sobre género. Y no me refiero sobre género para instruirme, sino sobre visibilizar en los libros al género trans, a las personas trans. Leer testimonios de personas trans que atravesaron desde 1900 hasta la dictadura. Pensemos un montón de cosas de que es necesario que toda esta información esté, porque te vuelvo a repetir, y me menciono a mí misma con lo que incluso yo me crié que no existía, y era mi género. O sea, yo no podía ni hablar con la profesora de biología sobre mi género. Y es horrible como una niñez no verte reflejada en esos espacios. También es algo muy, no sé si armada la frase, pero me parece que es súper importante, que es que como persona trans también saber que uno y una no está solo en este proceso, que no lo catalogo de cambio, sino de expresión, de ser realmente quien sos y querer mostrarlo. Y acá traigo una frase de Luana Berkins, una gran referente de la comunidad trans, que falleció hace unos años, en 2016, si no me juega la memoria en contra, donde se hablaba de mariposas. Y cuando se habla de mariposas es porque la mariposa sale de una oruga. Para la sociedad, nosotras somos una oruga, somos algo desagradable, algo que no deberíamos de existir, o que, bueno, las orugas existieron desde hace 1500 años. Y la oruga se transforma y termina siendo una mariposa. Y lo que es importante es que el cambio real, Mauricio, ¿sabes cuándo va a estar? Cuando nosotras empecemos a ocupar espacios. Cuando vos, cualquier persona estudie y al lado tenga sentada una compañera trans en la facultad. Cuando vayas a un supermercado y te atiende una persona trans. Y no hay que hacer caridad con la población trans, simplemente hay que brindar oportunidades. Así que si sos una persona trans y te querés acercar, esas fueron las redes. Y si sos una persona que no sos trans, acércate también. Porque es importante también entender que mi mamá, por ejemplo, no tenía ni idea que iba a tener una mujer trans, una hija trans, y la tuvo. Y iba a quedar en ella, no quiero ser vulgar con la expresión, pero iba a quedar en ella en pegarme una patada y sacarme de mi casa, o decir, bueno, vamos a aprender juntas. Por suerte eligió la segunda opción. HDP, Hora de Pensar. Realmente las palabras de Merian fueron totalmente esclarecedoras sobre este tema, y espero que les hayan llegado como me llegaron a mí hasta el fondo del corazón. Off the record le pedí que, habiendo tantos libros en la biblioteca que nos acompañaba, me recomendara lecturas para aquellos que quieren ahondar más en el tema del transgénero o la transexualidad. Así, ella me recomendó La Revolución de las Mariposas, que es una compilación que hicieron en Mochacelis, La Gesta del Nombre Propio, de Luana Berkins, y el conocido libro bestseller de Las Malas, de Camila Villalda Sosa. Ahora sí, llegamos al final del episodio. Quiero contarte que este episodio es parte del podcast HDP Hora de Pensar. Podés acceder a él en todas las plataformas de streaming, en Spotify, en YouTube, podés escucharlo en Apple Podcast, en Google Podcast. Búscalo como HDP Hora de Pensar y ahí vas a encontrar un montón de episodios que ya están disponibles en estas plataformas. Si te gustó,
compartilo con tu gente y también poné seguir en esta plataforma, así te enterás de los nuevos capítulos. Te recuerdo también que mi nombre es Mauricio Estrugo, soy psicólogo y sexólogo y podés seguirme en Instagram como El Psicólogo y Sexólogo. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Hasta la próxima. HDP. Hora de pensar.